Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Info González, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a hablar un poco de términos de ordenador, vamos, lo que viene siendo de computación, y es que algunas personas me han preguntado, bueno, habla de la GPU, de la CPU y de lo que viene siendo los microcontroladores o microprocesadores. La verdad es que hace tiempo que la verdad me gusta todo el tema de programación de este tipo de dispositivos y me parecía interesante hablar de este tema. Empezaré definiendo lo que es un microcontrolador. Los microcontroladores son circuitos pequeños, totalmente programables, capaces de ejecutar pequeñas órdenes que cumplen una tarea específica. Es decir, que la mayoría de los microcontroladores de hoy en día suelen costar muy baratos. De hecho, si te vas a cualquier proveedor online, te darás cuenta de que los Arduinos y todos estos controladores que son muy baratos cuestan alrededor de 5 o 6 euros más o menos, unos $7, y funcionan bastante bien. La mayoría tienen arquitectura, pueden tener arquitectura von Neumann o Harvard, y básicamente tiene digamos una unidad de control, una unidad de control que se encarga de gestionar las diferentes operaciones, una unidad aritmético-lógica que se encarga de lo que viene siendo los cálculos matemáticos y lógicos, y lo que viene siendo buses y una memoria. Decir de que estos microcontroladores suelen ser bastante limitados. Ejemplos de microcontroladores, pues por ejemplo los chips que llevan las cámaras de seguridad, lo típico cuando tú compras para tu negocio, para tu casa, una alarma. Generalmente estos dispositivos, tanto lo que viene siendo el control de movimiento, la cámara que hace fotos o vídeos, etcétera, digamos que va todo por microcontroladores, que son más o menos como procesadores, pero muy limitados y que cumplen su función específica. Es decir, también de que no solo las cámaras de vídeo, sino también, por ejemplo, las cafeteras que tú programas el tiempo, o por ejemplo los ordenadores en microondas también tienen un circuito integrado. En fin, hay muchos dispositivos que tienen este tipo de microcontroladores, los micrófonos, etcétera. Vamos, yo me quedé flipando una vez porque abrí una cafetera de estas que metes tú la cápsula, hace una cosa muy rara con el agua, la hierve y la expulsa y tienes tu cafelito. Y me acuerdo yo de que una vez tuve que abrir uno porque un cliente se les cacharró y eso tenía un circuito integrado. Era bastante interesante. Luego vienen los microprocesadores, que es uno de los circuitos integrados más complejos de un sistema informático. Se le suele llamar el cerebro de un ordenador. Contiene digamos, dentro de lo que viene siendo el microprocesador, se le llama la CPU, y esencialmente está compuesto por una unidad de control que se encarga básicamente de controlar las diferentes operaciones del procesador, una unidad aritmético-lógica que se encarga de los cálculos y de digamos, las diferentes operaciones, y una unidad de cálculo de coma flotante. Es decir, también de que esta unidad de cálculo en coma flotante es muy baja. Generalmente es quien se encarga de las operaciones en coma flotante, todo el tema de gráficos vectoriales, creación de dibujos, etcétera. Quien se encarga a día de hoy es la GPU, la unidad de procesamiento gráfico. Digamos, vamos a hablar ahora de lo que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica, antes de hablar de la GPU, la unidad de proceso gráfico, quiero hablar de lo que es la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es prácticamente un sistema informático entero. O sea, la tarjeta gráfica tiene de todo. Tiene su propia placa, tiene su propia RAM, tiene su propia GPU. O sea, es algo bastante increíble. Es más, hace tiempo me preguntaron qué era más, digamos, con el tema de las velocidades de los procesadores y de las gráficas, y yo siempre digo lo mismo. O sea, a nivel, existen varios tipos de velocidades, ¿vale? Los hercios, un hercio, ¿vale? Todo esto, la velocidad tanto en microprocesadores como en microcontroladores como en GPU se mide por hercios, ¿vale? Un hercio, para quien no lo sepa, es un ciclo, ¿vale? Es decir, la suma de un dato, la resta de un dato, la ejecución de una operación lógica, etcétera, ¿vale? Digamos de que esto se ejecuta, digamos, lo que viene siendo la velocidad del reloj. Decir de que existen dos tipos de velocidades, en la velocidad del reloj y en la velocidad de lo que viene siendo la placa base, y luego está la velocidad de la CPU, y luego está la velocidad
las tarjetas gráficas que tienen todos estos elementos que he dicho yo antes y es bastante confuso. Es decir, de que la unidad de procesamiento gráfico, ¿no? Digamos la CPU, entre comillas, ¿no? Que incluye la tarjeta gráfica, digamos de que se pueden dividir en dos partes. Digamos, esta GPU se puede dividir en aquellas que procesan vértices y aquellas que procesan píxeles. Y es antiguamente para programar en este tipo de gráficas se utilizaba C y ensamblador. A día de hoy, con la programación de APIs avanzadas, se utilizan principalmente la OpenGL, que es básicamente una libre y que más o menos es un estándar abierto y que suele ser la que más se utiliza en el tema de los videojuegos. Y luego está la DirectX desarrollada por Microsoft. Es decir, de que si por ejemplo vas a editar un vídeo, lo más normal es que edites en OpenGL si tu editor es barato, ya que si tu editor es bastante caro, lo más normal es que emplees un editor que utilice tanto DirectX como OpenGL. Es decir también de que antiguamente, ya no sé ahora, porque todo ha cambiado, sobre todo con las últimas versiones. Antiguamente, por ejemplo, el editor de vídeo de Adobe y el editor de vídeo de Adobe utilizaban OpenGL, mientras que el editor de vídeo de Sony Vegas utilizaba DirectX. Ya no sé si habrá cambiado y se notaba un montón el rendimiento entre uno y otro, según varios foros y historias, ¿no? Pues nada, podéis dejar hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido y sin más me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.